La felicidad es un regalo. Es un regalo que nosotros, como padres de familia, como educadores, podemos entregar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a través de algunas técnicas y ejercicios que les voy a compartir el día de hoy. No sé si alguna vez les haya sucedido que les entregan un regalo y el regalo viene en una caja grande, así, con un moño muy adornado, y cuando lo abren, adentro trae otra caja, y adentro trae otra caja y otra caja. Bueno, la felicidad más o menos es un regalo que está muy guardado dentro de varias cajas y que tenemos que ir descubriendo, que tenemos que ir desenvolviendo para poder acceder a él. La felicidad finalmente es un regalo, pero con una envoltura que es un poco difícil de quitar. Nosotros, como padres y como educadores, podemos ayudar a desenvolver las capas en las que está envuelto este gran regalo de la felicidad. Cuando leen esta pregunta, no sé si pensaron en esto. En realidad, la respuesta a dónde y cómo podemos desenvolver este gran regalo está en parte en esta pregunta, en poder responder a esta pregunta. No sé cuántos de ustedes pensaron, al ver esta pregunta, yo también quería ser astronauta cuando era niño, o yo quería ser estrella de rock and roll, como dice por ahí alguna canción, ¿sí? Y todas esas cosas que nosotros queremos ser cuando somos niños, después se traducen en algunas de las cosas que en efecto hacemos como adultos. Responder a esta pregunta es en buena medida la forma de acceder a este gran regalo de la felicidad. El día de hoy ya han tenido ustedes dos pláticas anteriores donde les han hablado un poco de la psicología positiva y su aplicación en la educación. El día de hoy quiero compartir con ustedes una aplicación muy concreta. ¿Sí? Solamente para recordar, la psicología positiva es el estudio científico de aquellas características que nos hacen sentirnos mejor como personas y del funcionamiento óptimo de todos los seres humanos. Lo que buscamos con la psicología positiva es replicar las condiciones de funcionamiento óptimo en la mayor cantidad de personas posibles. Por mucho tiempo, la psicología se abocó solamente en la parte clínica a estudiar las enfermedades o patologías que tenemos los seres humanos en algunas ocasiones. Y claro, en estas ocasiones, pues necesitamos, sin duda, alguna ayuda. Sin embargo, los estudiosos de psicología positiva, y en particular Martin Seligman, quien acuña el concepto por primera vez, observa en sus estudios que hay cierto grupo de personas que siempre se mantienen optimistas, que nunca se rinden. Al estudiar estas personas, veía que estas personas podían ser niños, podían ser adultos y que en diferentes etapas de la vida las personas podían mantenerse felices. Él, junto con otro grupo de psicólogos, empieza a estudiar las condiciones bajo las cuales las personas se sienten felices y se sienten optimistas. Y ahí nace la segunda parte de este desarrollo de la psicología, que es la psicología positiva. La psicología positiva, si lo vemos como una escala, va del 0 al 100, mientras que en gran medida la psicología clínica va de la parte negativa de la escala al 0. De esta forma se completa todo el espectro de la forma en la que los seres humanos pensamos y actuamos. Dentro de la psicología positiva, una de las aportaciones que ha hecho Martin Seligman tiene que ver con aquellos elementos que cuando nosotros los tenemos en nuestra vida, sentimos mayor bienestar en el día a día y también hacia el futuro. Ya vimos nosotros en la conferencia anterior un ejemplo con el ecosistema de bienestar y felicidad de Universidad Tec Milenio. Este ecosistema representa algunos de los elementos que son básicos para el bienestar de las personas. Solo para repasarlos, los elementos que Martin Seligman encuentra como básicos son la positividad, el sentir emociones positivas y gozo, el involucramiento o, por su sigla en inglés, el engagement, sentir que estamos interesados en lo que hacemos y que nos sentimos muy conectados con las actividades que estamos realizando. Las relaciones positivas, saber que tenemos una red de apoyo y que contamos con personas para las que somos importantes. El significado de la vida. Creer
que nuestra vida vale la pena vivirse, por su sigla en inglés, pues esto es meaning, y el sentido del logro. Sentirnos capaces de lograr las metas que nos proponemos y ser capaces de plantearnos cada vez metas más retadoras. El acrónimo en inglés es PERMA y son los 5 primeros elementos de nuestro ecosistema de bienestar y felicidad. Cuando nosotros contamos con estos 5 elementos en nuestra vida, somos capaces de desarrollar bienestar de manera personal y además somos capaces de sentir satisfacción en el largo plazo. El día de hoy me voy a centrar en el elemento de significado. ¿Por qué? Bueno, en mi investigación personal, cuando estaba haciendo la maestría de Psicología Positiva, lo que desarrollé fue un modelo para ayudar a los jóvenes, a los adolescentes en particular, a entender el significado de la vida, y esto es la base de tener una vida con propósito que nos sirve para construir los otros 4 elementos. Tener una vida con propósito finalmente nos lleva a ser la mejor versión que podemos ser. Lleva a cada uno de nosotros, te lleva a ti a ser tu mejor versión. Si podemos enseñar esto a los niños en las escuelas, tendremos entonces un país, un mundo lleno de adultos felices. Regresando a la idea del regalo, entonces, la envoltura del regalo, lo primero que tenemos que hacer para poder descubrir el contenido del paquete es entender lo que significa el significado de la vida. El significado de la vida básicamente es sentir que somos parte de proyectos que son más grandes que nosotros mismos. Entender y pensar que somos importantes para otras personas y que nuestra vida vale la pena vivirse. ¿Cómo logramos esto? Suena muy sencillo y a lo mejor el día de hoy, como adultos, cada uno de nosotros puede pensar en estas preguntas o en estas ideas y poder responderlas en retrospectiva, encontrando momentos que fueron claves en nuestra vida. Para algunos de nosotros probablemente esta búsqueda ha sido difícil y hemos tenido crisis personales por las que hemos pasado que nos han ayudado a encontrar este significado de la vida. A mí me gustaría pensar que los niños y jóvenes con los que trabajamos, de los que somos padres, no necesitan pasar por estas grandes crisis para entender el significado de la vida y entender qué es lo que le da propósito, qué es lo que hace que su vida, cada uno de ellos, valga la pena. Por ello, el modelo tiene que ver con explorar quién soy, cómo soy y qué hace que mi vida tenga significado el día de hoy. Una parte muy importante de entender el significado de la vida es poder aterrizarlo en lo que se llama un propósito de vida. Un propósito de vida es contar con metas e ideales que van de acuerdo al sentido o al significado que tiene nuestra vida, de tal modo que nosotros podemos plantear nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, acorde con este propósito. Normalmente lo podemos aterrizar en un enunciado en particular que sea nuestra gran guía o sea nuestra visión de futuro. Así como las empresas tienen visiones y misiones, nosotros como personas también podemos tener una visión y una misión para nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo. Este es el propósito de vida de Steve Jobs y él decía que para él lo más importante era dejar huella en el mundo. Para muchos de nosotros esto puede sonar muy aspiracional. ¿Cómo quería dejar huella en el mundo? Quería dejar huella en el mundo a través de crear dispositivos que fueran hermosos, decía él, a través de poner una computadora en cada hogar, ¿sí? Y él encontró una forma de dejar esa huella que para él era significativa. Un segundo ejemplo, este es un estudiante nuestro, nosotros lo conocemos como Toto, y este es su propósito de vida, exportar productos. Él tiene una línea de productos naturales que es una empresa verde, donde además trabaja con mujeres de escasos recursos y parte de su propósito en la vida es ayudar cada vez a más mujeres en esta condición a salir de la pobreza. Él encuentra significado en hacer esto. Ha sido muy exitoso. Les voy a compartir finalmente un tercer ejemplo. Este es mi propósito de vida.
Mi propósito de vida es ser un compás que guía a otros a descubrir su potencial a través del conocimiento. Yo estoy convencida que a través de la educación, a través de mi trabajo en el día a día, yo estoy cumpliendo este propósito de vida. Muchas veces las personas, cuando llegamos a la edad adulta, no nos hemos planteado cuál es nuestro propósito en la vida, para qué estamos aquí, qué es eso que hace que nuestra vida valga la pena. Planteárnoslo, sin duda, es muy importante porque le va a dar un sentido a todo lo que hacemos, pero además nos va a poder ayudar a orientar lo que queremos para el futuro y cómo queremos hacerlo y pensar si somos congruentes o no somos congruentes. Ese niño que les mostraba yo, que quiere ser astronauta, finalmente puede decir, yo quiero ser astronauta y no estudiar física, porque no le gusta la física. Y entonces no está siendo congruente su meta de largo plazo con lo que está sucediendo en el corto plazo. Tener un propósito de vida, como les decía, nos ayuda a orientar nuestros esfuerzos de mediano y largo plazo. Y entonces nosotros podemos entender a través del significado de la vida cómo organizar mejor cada una de las cosas que hacemos. Suena fácil, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de ustedes aquí tienen realmente identificado su propósito de vida? Es uno de los elementos más importantes para el bienestar. La primera tarea que se llevan es entonces pensar en qué es eso que a ustedes los hace levantarse cada mañana y sentirse motivados y sentir que su vida vale la pena vivirse. Los ejercicios que les voy a compartir aquí están pensados en niños y en adolescentes, pero sirven también para ustedes si todavía no tienen claro su propósito de vida. Muy bien. El sentido de la vida, finalmente, está en entender, como les decía, quién soy, de lo que soy capaz y entender también cómo mantenerme en la tarea. Este diagrama refleja lo que yo trabajé en mi tesis para la Universidad de Pensilvania y responde a la pregunta, ¿qué hace que la vida valga la pena? Para saber qué hace que mi vida valga la pena y qué es eso que me hace levantarme todos los días por la mañana con ánimo y con la capacidad de enfrentar las dificultades que yo pueda tener ante la vida, primero necesito saber quién soy, o es la parte del autoconocimiento. Después necesito entender y tener evidencias de todo lo que he podido lograr para poder lograr más cosas hacia el futuro. Y finalmente, como les decía hace un momento, todos vamos a enfrentar dificultades. Entonces necesito entender la forma de mantenerme en la tarea cuando esas tareas son difíciles. Y a esto le llamamos autocontrol. En cada una de las filminas pueden ver ustedes en la parte inferior las referencias a los autores que manejan estos temas dentro del campo de estudio de la psicología positiva, donde, por ejemplo, en el tema del autoconocimiento, en este caso yo estoy haciendo referencia de nuevo a Martin Seligman y a Chris Peterson, que han estudiado las fortalezas de las personas. Y entender cuáles son nuestras fortalezas de carácter nos ayuda a conocernos mejor. Edward Deci y Richard Ryan desarrollaron la teoría de la autoeficacia o la autodeterminación, donde a través de la satisfacción de ciertas necesidades que tiene el ser humano, encuentran que ahí es el momento donde nos sentimos más satisfechos con la vida. Y ahora se los voy a compartir en un momento. Y finalmente, Roy Baumeister trabaja con el autocontrol o el dominio de nuestra voluntad. Y a veces es muy difícil, por ejemplo, si yo soy ese pequeño astronauta que quiere, sí, ser astronauta y ser el primero en ir a Marte, pero que cuando tiene que estudiar física, tiene enfrente un programa de televisión o le toca a la puerta a un vecino para invitarlo a jugar fútbol. Y eso es lo difícil. ¿Cómo me mantengo en la tarea cuando tengo retos que enfrentar? Y bueno, claro, nosotros como adultos también normalmente tenemos retos que enfrentar y a veces tampoco tenemos mucha autodeterminación para mantenernos en la tarea. Muy bien, les voy a compartir algunas prácticas orientadas, como les decía, a niños para poderlos ayudar a descubrir el maravilloso contenido de este paquete, de este regalo que es la felicidad. Primero que nada, para descubrir quién soy.
Los niños, los adolescentes, que es el grupo con el que yo trabajo y por eso hago referencia a ellos, normalmente les cuesta definir para qué son buenos y quiénes son. Les cuesta definir sus fortalezas. Algo muy importante que nosotros podemos hacer como padres y como educadores es ayudarlos a través de herramientas como la indagación apreciativa. Por ejemplo, preguntarle qué es lo mejor que has vivido el día de hoy, qué es lo que más te gusta y en qué momento te sientes siendo tu mejor versión. Claro, depende de la edad de la persona, pues a lo mejor tenemos que adaptar un poco la pregunta y si estamos con niños muy pequeños, pues tendremos que preguntarle, oye, ¿qué fue lo que hiciste en la escuela que más te gustó hoy? Incluso podemos, cuando observamos al niño utilizando sus cualidades de buena manera, señalarlo de tal forma que a través de una retroalimentación positiva, el niño entienda que al hacer más de eso, está siendo un mejor niño en ese momento, ¿verdad? Básicamente las preguntas de la indagación apreciativa son estas. ¿Cuándo te sientes tú que estás en tu mejor momento? ¿Que eres tu mejor tú? ¿Cuándo, en qué momento del día, por ejemplo, te sentiste mejor haciendo qué actividad? Una segunda parte de la indagación apreciativa es preguntar qué de esas cosas que experimentaste quisieras seguirlas experimentando en el futuro. En esa buena experiencia puedes extrapolar las cosas que experimentaste que quisieras llevarlas al futuro y entonces preguntarte cómo puedo hacer para tener más de esto, ¿sí? Un segundo ejercicio que me gustaría compartirles es el ejercicio que llamamos el autorretrato positivo. Este ejercicio lo desarrollaron en la Universidad de Michigan. Kim Cameron, que va a estar con nosotros el día de mañana, es uno de los autores de este ejercicio. Y de nuevo, nosotros, por ejemplo, en la preparatoria, cuando le preguntamos a los estudiantes, oye, ¿y a ti qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? Muchos de ellos tienen dificultad en responder esta pregunta. Para responder esta pregunta, entonces, lo que hacemos es invitar a los estudiantes a preguntarle a 5, a 10 amigos que les digan para qué son buenos ellos y cuándo los han visto, de nuevo, ser su mejor versión. Y entonces le pedimos a los amigos, le podemos pedir a los maestros, le podemos pedir a los padres de familia y a los hermanos que escriban un pequeño párrafo donde nos indiquen cuándo nos han visto o cuándo han visto al niño ser su mejor versión. El niño entonces, el adolescente, recibe 10, 15, 20 escritos sobre él donde le señalan cuándo los demás lo han visto ser la mejor versión de él mismo que puede ser, el mejor Juan, el mejor Pedro, la mejor María, la mejor Rosalinda en este caso. Con esa información, entonces, tenemos una perspectiva clara de cómo nos ven los demás y podemos escribir nuestro propio autorretrato positivo. Adicionalmente, el enfoque en fortalezas es un enfoque muy importante. En este momento no voy a profundizar en él porque sé que Lie regresa en un momento más a hablarnos sobre paternidad basada en fortalezas. Una vez que sé quién soy o que tengo información sobre quién soy, y de nuevo, si estamos hablando de niños muy pequeños, esta información va evolucionando y va creciendo con el niño y a lo mejor el niño va cambiando de intereses también. Si soy adolescente, pues probablemente ya estoy mucho más cerca de saber exactamente qué cosas me motivan y en qué momento me siento mejor. Una vez que respondo esta pregunta, ¿quién soy? La siguiente pregunta que tengo que responder es ¿qué es lo que puedo lograr? Y fíjense, siguiendo con la analogía de este regalo, cuando nosotros entregamos un regalo, normalmente nos tomamos el tiempo de escribir una tarjeta. Y esta tarjeta puede decir simplemente para B. Pero a veces escribimos un mensaje en esa tarjeta sobre lo que le queremos decir a la persona a la que le estamos dando el regalo. Entender de lo que somos capaces es un poco como escribir esta gran dedicatoria que va a tener el regalo que vamos a entregar, el regalo de la felicidad. Como les comentaba hace un momento, Deci y Ryan son dos psicólogos que trabajan la teoría de la autodeterminación o la autoeficacia, que precisamente en español la podemos traducir como aquello que yo puedo lograr. ¿Dónde me siento yo capaz de lograr las cosas que me planteo? ¿Dónde me siento yo más feliz haciendo las cosas que me planteo? Deci y Ryan nos plantean que hay 3 necesidades psicológicas básicas
que todos los seres humanos tenemos que satisfacer para sentirnos bien. Estas son la competencia, es decir, sentir que somos capaces de lograr las cosas que nos proponemos. La autonomía, que tiene que ver con sentir que somos nosotros quienes decidimos hacer las cosas y que tenemos injerencia sobre lo que sucede en nuestra vida. Y las relaciones humanas. De nuevo, sentir que somos parte de un grupo y que en ese grupo somos valorados. Probablemente somos valorados por aquello que hacemos y aportamos a nuestro grupo. Se relaciona con las otras dos. Fíjense, en los niños, en los adolescentes, a veces estas necesidades psicológicas pueden ser todavía insatisfechas. ¿Por qué? Porque finalmente los niños que están en un proceso formativo, en un proceso educativo, todavía no son competentes en muchas de las áreas que nosotros como adultos somos competentes. Y entonces aprender a sumar y luego a multiplicar y luego a dividir y luego quebrados y álgebra y cálculo es un camino largo para desarrollar una competencia. En la conferencia anterior, Luis nos hablaba también sobre cómo desarrollar competencias, saber hacer las cosas. Los niños no saben hacer muchas cosas. Conforme van aprendiendo a hacer cosas y van aprendiendo a aplicar ese conocimiento, se vuelven competentes y entonces se sienten mejor con ellos mismos. La autonomía, pues también es un reto para los niños y para los adolescentes, porque finalmente muchas de las decisiones que suceden en la familia, pues las tomamos los adultos de la familia y vamos planteando reglas y vamos planteando la forma en la que queremos que la familia se conduzca. Y finalmente, bueno, la parte de las relaciones humanas, pues también la vamos aprendiendo con el tiempo y vamos trabajando en los procesos de socialización de los niños. Sin embargo, algo que podemos hacer como educadores y como padres de familia es buscar oportunidades de desarrollar estas tres necesidades psicológicas. Por ejemplo, ponerle a los niños retos que van de acuerdo a su edad, a su capacidad. Algunos sistemas educativos pues ya hacen este tipo de manejos en el aula, donde finalmente el niño tiene opción a lo mejor de elegir por cuál proyecto quiere empezar. En algunos otros sistemas no, pero se puede lograr la competencia a través del trabajo en equipo o los proyectos donde un niño le puede ayudar a otro a desarrollar estas competencias si todavía no la tiene. La autonomía. Aquí los padres y los educadores pues también tenemos una gran posibilidad de ir desarrollando personas autónomas, personas que aprendan a tomar decisiones y que de este modo puedan ir generando esta competencia psicológica tan importante. Claro, esto no quiere decir que les vamos a permitir hacer pues lo que ellos quieran, pero sí podemos encontrar como padres, y depende de la edad del niño, o como educadores, y de nuevo depende del nivel de formación en el que está el niño o el adolescente, decisiones que ellos pueden tomar. Y esto además nos sirve para enseñar consecuencias. Y finalmente, relaciones humanas. Obviamente nosotros como padres y como educadores nos interesa mucho que cada vez más los niños aprendan a socializar y a socializar de manera positiva. Entonces nosotros podemos preguntarnos qué tanto estamos desarrollando estas capacidades. ¿Por qué? Porque entonces ese pequeño astronauta, cuando se enfrente a un reto, va a tener las herramientas para decidir y prepararse, va a tener una red de ayuda para llevarlo entonces a la consecución de esa gran meta que tiene. La tercera herramienta de la que quisiera hablarles es, finalmente, cuando nosotros hablamos de descubrir este propósito de vida, a veces en el camino, quienes ya somos adultos, nos hemos enfrentado a preguntas o dudas sobre cuál es el sentido de lo que hacemos. Hace un momento estábamos en una entrevista y nos daba el reportero algunos datos sobre la cantidad de personas que, por ejemplo, estudian una carrera y terminan trabajando en una cosa diferente a la que estudiaron. O estudian una carrera y finalmente deciden que no es eso
lo que les gusta una vez que ya estaban ahí. Y claro, hay un número de personas que cambian de opinión una vez que entran a la universidad y esto no es que esté mal, pero si nosotros enfocamos esta decisión más que en una carrera, en un propósito de vida, y ese propósito de vida está alineado a cuando nosotros nos sentimos haciendo cosas valiosas, probablemente estas historias sean diferentes. Entonces hay 3 preguntas que me gustaría compartirles. Una es, ¿cuándo sientes que estás haciendo cosas valiosas? Y estas preguntas, de nuevo, pueden ser para nosotros si no tenemos definido nuestro propósito de vida, o para los niños y los adolescentes, para encontrar precisamente aquello que los va a sentir mejor en su vida. ¿En qué actividades de tu vida se alinean tus valores y tus acciones? Nosotros como familias, como instituciones educativas, vamos desarrollando algunos valores. Y donde nuestros valores y nuestras acciones se alinean, ahí encontramos mucho mayor significado y sentido a lo que hacemos que cuando sentimos que éstas están separadas. Y finalmente, en las investigaciones de Angela Duckworth, cuando nosotros nos encontramos haciendo cosas por los demás, también nuestra sensación de significado aumenta. Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo podemos tener más visible lo que hacemos por los demás y el efecto de lo que nosotros hacemos en la vida de los demás? Y responder a estas preguntas nos ayuda a entender precisamente cuál es el efecto de mi vida en los demás y a responder a aquel primer enunciado que les comentaba, que es sentir que somos partes de proyectos que son más grandes que nosotros mismos. Finalmente, yo puedo aproximarme a una actividad, sea cual sea, y tener diferentes interpretaciones de lo que estoy haciendo. Sin duda, el trabajo, ¿sí? Y cuando les mostraba los propósitos de vida, podemos asociar muy bien esos propósitos con las actividades laborales que tenemos como adultos, es una parte muy importante del significado que le damos a nuestra vida. Pero yo, por ejemplo, si mi trabajo está en construcción, puedo plantearme que mi trabajo es poner ladrillos, o puedo plantearme que mi trabajo es construir obras de arte a través de la arquitectura. Pero también puedo plantearme que mi trabajo es construir hogares. Entonces, depende de cómo me plantee yo las actividades en las que estoy trabajando, va a depender el sentido que yo encuentro en lo que estoy haciendo. Y claro, aquí estamos hablando de cómo podemos ayudar a los niños y a los adolescentes, y las preguntas que están arriba nos ayudan un poco a encontrar este sentido. Este último ejemplo que les pongo a lo mejor ya es un ejemplo más para adultos, pero finalmente, ¿cómo me aproximo yo a las cosas que hago? Y tener más visible el efecto que tienen en los demás me ayuda a encontrar el significado que tiene mi vida y por lo tanto, donde esas acciones y valores se alinean, me puede ayudar a satisfacer mis necesidades psicológicas y sentir que ahí está mi propósito de vida, que ahí está el significado de mi vida. La tercera o cuarta herramienta con la que podemos trabajar es, como les decía, el autocontrol, o hacer las cosas que son más difíciles de hacer. Y esto realmente no es sencillo. A lo mejor muchos de nosotros nos planteamos de repente ponernos a dieta porque traemos unos kilitos de más. Si ya, a lo mejor ya a mi edad, por ejemplo, uno se plantea ponerse a dieta cuando pues tienes un compromiso social y quieres que te quede el vestido, ¿no? Pero te ponen un pastel de chocolate enfrente y pues la verdad es que el autocontrol se acaba, ¿sí? Y entonces dices, ay no, mejor me compro una talla más grande de vestido, ¿no? Realmente una de las herramientas más importantes para la vida que podemos enseñarles a los niños y a los adolescentes es el autocontrol precisamente. Y bueno, una forma que encuentra Roy Baumeister de aproximarse al autocontrol es entender que el autocontrol es un músculo que se ejercita y que cuando ejercitamos este músculo nosotros podemos desarrollar fuerza para cuando necesitamos ese autocontrol. Es decir, si yo empiezo a hacer pesas y mis músculos se fortalecen, el día que yo necesito levantar algo pesado, pues mis músculos están ahí listos para hacerlo. Si yo no he ejercitado mis músculos, no voy a poder levantar
algo pesado, aunque es este maravilloso regalo que nos están dando, ¿verdad? Y que está lleno de cajas por dentro. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros ejercitar este autocontrol o autorregulación? Les voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Nosotros tenemos actividades que son involuntarias, como respirar, pero nosotros podemos modular nuestra respiración y en un momento podemos decidir respirar más rápido o más lento. Entrenar nuestra respiración, además de ayudarnos a controlar los efectos biológicos de nuestra respiración, también es una forma de ejercitar el autocontrol o la autorregulación, que sea yo quien decida el ritmo al que va mi respiración. La atención plena. Hace rato también Luis nos hablaba de hacer una cosa a la vez, estar plenamente concentrados en el momento. Esta es una forma de ejercitar también autorregulación, ¿sí? Y finalmente la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es nuestra capacidad de recuperarnos de la adversidad o de incorporar de la mejor manera aquellas cosas que no quisiéramos que nos sucedan en la vida, pero que sin embargo no podemos evitar que pasen, ¿sí? Yo puedo reaccionar de diferentes maneras ante un suceso negativo en mi vida, pero saber cuál es la medida correcta de la reacción me puede ayudar también no solo a tener una mejor experiencia con esa situación negativa, sino a desarrollar mayor autocontrol. Les voy a poner un pequeño ejemplo. A veces muchos de nosotros nos pasa que vamos por la mañana en el tráfico y de repente un carro se nos cierra. Y ahí tenemos la oportunidad de reaccionar de diferentes maneras. El autocontrol implicaría que respiraríamos, controlaríamos nuestra respiración y dejaríamos que el conductor pasara asumiendo que probablemente tiene más prisa que uno que va tarde a la junta de las 8 en la oficina. También podemos reaccionar de otra manera, ¿verdad? Y entonces nos vamos detrás de él o le cerramos también el carro. Y esta sería una forma de dejar que ese evento nos esté marcando, ¿sí? Y no seamos entonces nosotros los que estamos reaccionando, sino sean nuestros impulsos. El autocontrol es tener un dominio sobre nuestra voluntad. Este es un pequeño ejercicio donde yo puedo trabajar de este modo para que el día que verdaderamente necesite la resiliencia para un evento grande en mi vida, entonces ya esté ahí preparada para reaccionar de la mejor manera. Muy bien. Como les comentaba, para Baumeister la autorregulación es un músculo que se ejercita. Y aquí les voy a compartir algunas otras formas de ejercitarlo. Por ejemplo, despertarnos 5 minutos antes y levantarnos. Solo 5 minutos, nada más. Empezar por comer las verduras o la ensalada del plato y no empezar por la carne o el carbohidrato, ¿sí? Normalmente la mayoría de las personas no empezamos por ahí. Practicar ejercicios de respiración, ¿sí? O dar los buenos días por nombre a todas las personas que se cruzan en nuestro camino en la mañana. Estas son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer de manera consciente para cambiar la forma en la que trabajamos en el día a día. Y la gran noticia de la investigación de Baumeister es que la autorregulación, cuando nosotros la ejercitamos, se permea a otros aspectos de nuestra vida. Y entonces, probablemente, si nosotros hacemos estos pequeños ejercicios, también vamos a ser capaces de resistir el pastel de chocolate cuando queramos bajar de peso. Otro ejercicio sería, por ejemplo, mantener un diario o una forma de reflexión escrita. Este a lo mejor es un ejercicio un poco más complejo porque requiere destinarle tiempo, pero es un ejercicio que también tiene un gran efecto sobre el bienestar de las personas. Y fíjense, finalmente todos en la vida vamos a experimentar cosas negativas. La psicología positiva y el trabajo que hacemos en educación positiva no quiere decir que neguemos las partes negativas o difíciles de la vida, pero lo que sí nos puede suceder si tenemos muy claro el significado de nuestra vida es que cuando algo falla, ¿sí? Cuando mi desarrollo, mi éxito profesional no va en línea ascendente, o incluso hace un rato la reportera que nos hacía una entrevista nos preguntaba qué pasa con los desempleados. Y decía, bueno, todos tenemos que entender en que los ciclos laborales a lo mejor en algún momento de la vida nos toca ser desempleados. O nos toca tener un problema de salud mío o que mis familiares los tengan.
O nos toca que algo grave sucede en nuestra familia y enfrentarnos a la muerte de un familiar. O nos toca que simplemente la vida no sea lo que uno esperaba de ella. Y a veces nosotros como padres de familia e incluso como educadores quisiéramos que nada de esto le pasara a los niños, a los jóvenes, a nuestros hijos. Sin embargo, un gran aprendizaje de tener un propósito de vida es saber cómo reaccionar cuando nos suceden cosas negativas en la vida. Porque finalmente, cuando tenemos un propósito de vida claro, podemos orientar mejor nuestros esfuerzos y tener mayor resiliencia cuando algo falla. Podemos observar mejor los logros parciales que tenemos en nuestra vida y entender que si falla, por ejemplo, la parte laboral o la salud, hay otros aspectos de mi vida que están funcionando y que puedo utilizar para salir adelante ante esa adversidad. Y finalmente, bueno, me gustaría comentarles, como les decía, nosotros quisiéramos que siempre nuestros hijos, todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestros alumnos, vivan siempre felices. Finalmente, lo que nosotros podemos hacer es, en los momentos en los que no estamos en estas crisis, ver la formación de la persona, las competencias del bienestar de la persona, tan importantes como el rendimiento académico que puedan tener los niños en la escuela. Y este es un aprendizaje para nosotros como padres de familia, que normalmente vemos la boleta de calificaciones y nos vamos a aquellas cosas que no están funcionando. Y este también es un aprendizaje para nosotros como educadores, porque desarrollar elementos para el bienestar nos ayuda finalmente a formar personas para toda la vida. Nosotros en la Universidad TecMilenio creemos que la preparatoria es el mejor lugar para descubrir el propósito de vida y para hacernos estas preguntas. Finalmente, como les decía al inicio de la plática, los adolescentes están en un momento donde están definiendo muchas características de su personalidad y donde ya tienen la mayor parte de la respuesta a estas preguntas que nos llevan a saber cuál es ese gran significado de nuestra vida. Tal vez el astronauta sí logre ser astronauta, tal vez no. Y finalmente, lo último que yo quisiera decirles es que aunque ese astronauta no llegue a ser astronauta, seguramente va a encontrar un propósito de vida a través de este camino. Y nosotros como educadores podemos entregar este gran regalo que es tener un propósito en la vida. Sin embargo, el mensaje con el que me gustaría que nos quedáramos esta tarde es que el verdadero significado de la vida no está dentro de un paquete. Está en la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de entregar este regalo a los niños y jóvenes con los que convivimos en nuestras aulas o a nuestros hijos. Muchas gracias.